Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema bien profundo y bien interesante. Lo titulé Atrapados en el tiempo. ¿Has escuchado a personas que dicen, yo me acuerdo que en otra época era de tal forma, yo me acuerdo que en otra época era más capaz, era más valiente, eh, tenía otra forma de existir, tenía otras herramientas, pero después de un tiempo acá, ya no me, ya no me encuentro en mí mismo o en mí misma, algo pasó, ya no me siento tan yo, siento que esos poderes o esas capacidades que yo tenía de ser más aventurero, atrevido, valiente, ya no están. De esto se trata este video, de dar un poco de respuesta a estas interrogantes. He de ser claros, acuérdate que todo lo que yo te comente aquí es en base a mi experiencia personal, en mi reflexión personal de mi vida y cómo yo he leído, investigado, puesto a prueba varias cosas y obviamente no estoy vendiéndote una verdad completa, siempre te voy a decir, por favor, duda de lo que te estoy diciendo, pero también investigalo, investigalo tú. Sería algo maravilloso que a través de mis palabras se encendiera la curiosidad de decir lo que este cuate está diciendo me llama. Ya que tú abras tu propia línea de investigación, de experimentación y obtengas tu propia respuesta. Hasta ahorita te voy a compartir lo que yo he aprendido sobre este tema. Y bueno, ahí te va. Atrapados en el tiempo. El tema del tiempo, como tal, es un tema muy profundo, obviamente, muy desafiante y muy complejo. Te quise compartir esto porque sé que allá afuera hay mucha gente que se expresa así. Siento que ya no tengo esa magia, ese poder, esa capacidad de logro, algo pasó. Bueno, ahí te va. ¿Tú sabías que nuestros antepasados, seguramente has escuchado esto, cuando una persona vive una experiencia difícil o muy desafiante, muchas veces a esa persona se le lleva con un curandero o un brujo o un chamán, y ese chamán o ese brujo o un curandero, ya sé que son cosas distintas, dicen, te tengo o te tenemos que curar del susto. ¿Qué es el susto? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay muchos rituales, ¿verdad? Hay muchas metodologías. Cada persona o brujo, mago, chamán tiene su forma, pero yo recuerdo alguna que es como que te gritan en un jarrón, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguien que vivió una experiencia fuerte, un accidente, y las personas que saben de todo esto, del tiempo, de la energía, pero también a nivel biológico, dicen, esa persona se quedó allá, en aquel momento. Entonces tenemos que irlo a buscar. Entonces, hay muchos rituales donde se va el chamán o se va la bruja o el brujo, desde el buen sentido de la palabra, no quiero ofender a nadie. eh, Aquella persona que sana, curandero, sanador, y se lleva un jarrito, un cantarito de barro, y le pregunta a la gente, ¿dónde fue tu accidente? ¿No? Pues hablando de un accidente o de un evento traumático, ¿no? Pues fue allá, en tal lugar. Entonces, esa persona que sabe de energía, que sabe de todo esto, va con su cantarito. A veces puede ir la persona también. Hay un ritual, pero uno de esos pasos interesantes es que en el jarrito gritan el nombre de la persona. Lo gritan 3 veces fuerte y les dicen algo como, ven, vuelve aquí, como si un fragmento del alma de esta persona hubiese quedado allí en ese momento, en el pasado. Hay personas que pueden pasar años, años, años y años después de un evento fuerte en ir a hacer este tipo de trabajos. También en los toltecas, yo recuerdo que ellos hablan de recapitular. Ellos hablan de, es una práctica, yo te invito a que investigues la recapitulación tolteca, es una práctica maravillosa, pero también tiene que ver un poco con el tiempo y con los eventos del pasado que las personas han vivido. Entonces la recapitulación, estos toltecas, si no mal recuerdo, se metían en cuevas o en lugares oscuros y empezaban un proceso de meditación, de recapitulación de los momentos de su vida más importantes o más impactantes, con la intención de que
de limpiarlos, de renovarlos o de actualizarlos. Entonces los toltecas dicen que la recapitulación, si no mal recuerdo, es con la intención de alcanzar niveles de conciencia espirituales más elevados. Y aquella persona que logra recapitular mucho o gran parte, si no toda su vida, puede acceder a esos niveles más sutiles y más, pues sí, más místicos de la existencia humana. Entonces, como tú ya sabes, los toltecas son una o eran una cultura muy avanzada en muchos sentidos. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo el tema del el susto, ¿no? De que hablan los chamanes o los sanadores o los curanderos, van con un jarrito. Hay muchas formas, yo solamente te estoy contando el del jarrito, pero hay muchas formas de traer un fragmento del alma como, hey, vuelve acá. Pero en el mundo eh, más actual, la psicología, el estudio del comportamiento humano, también hablan de cuando la persona vive un trauma en la infancia o en la adolescencia o en el pasado, algo de esa persona se queda allí en el trauma. Por decir, vamos a imaginar que una persona de hoy 30 años, a sus 21 años, era una persona, un chavo audaz, valiente, atrevido. Si bien es cierto que estos son atributos de la juventud, de la testosterona, ¿verdad? Con el tiempo empieza a bajar un poco. También son cualidades que la persona sabe que tiene. Entonces, imagínate que esta persona viene hoy y estamos platicando con él o con ella y dicen, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que como a mis 20, 21, yo era bien valiente, osado, todo lo lograba, todo lo podía, no había cosa que yo no lograra, cosa que yo me prometiera cumplir, cosa que yo cumplía. Pero después de un tiempo, eso empezó como a desapareció, no sé qué pasó. Bueno, entonces, cuando le preguntamos a esa persona, oye, en aquella época, algo difícil, algo fuerte que hayas vivido, y la persona se queda pensando y dice, bueno, ahora que me lo preguntas, yo recuerdo que como por los 21, 20, por esas edades, yo viví un evento muy fuerte, algo que marcó mi vida. Y ahora que lo dices, pareciera que después de ese momento, una parte de mí se perdió. Ahí está. Ahí está el trauma, ahí está el susto, la fragmentación del alma, ahí está la recapitulación de los toltecas. Es como si tuviéramos que ir al pasado a por nosotros, porque lo que ocurre es que después de un trauma, la persona es como si esos atributos o esas cualidades ya no estuvieran disponibles, como si sabes que los tienes, pero que no los puedes usar, no los puedes activar actualmente. Entonces, eso puede generar frustración, depresión, ansiedad, tristeza, porque dices, yo me acuerdo que antes, incluso añoranza, ¿no? Querer volver al pasado. Pero lo que realmente estás buscando tu ser es volver al pasado, a entender ese evento traumático, ese conflicto, resolverlo. Si hablamos de un sentido más biológico o más psicológico, cuando la persona va al pasado en una regresión terapéutica o hipnótica, o recuerda aquello como una especie de recapitulación, empieza a recordar esos momentos y le da un sentido, entiende el por qué, el para qué, el cómo. Es como si esos atributos que antes poseía se actualizaran y se implementaran en el ahora. Entonces las personas que logran hacer ese trabajo dicen, no sé, pero después de que hice ese trabajo de recapitular, de curarme del susto, de hacer una regresión terapéutica, es como si me volvieran esos brillos, esa energía, esas ganas. Es interesantísimo porque el trauma lo que hace es encapsular un pedazo de ti. Tú biológicamente sigues creciendo o envejeciendo, pero una parte de tu ser, de tu psique, quedó allá, como en un bucle. Eso es muy interesante, te los prometo. Esto de verdad es verdaderamente interesante y muy significativo, sobre todo para las personas que dicen, quiero acceder a mi máximo potencial, o si no es el máximo, a uno más, más potente
que el que actualmente estoy viviendo. Entonces, cuando entendemos que hay eventos del pasado, sustos, traumas, eventos fuertes que se quedaron sin resolver, sin el aprendizaje, que simplemente sobrevivimos y la vida siguió avanzando, pero sin una solución positiva o concreta, esas capacidades quedaron congeladas allá, en tus 16, en tus 20 años, en tus 8 años, en tus 10 años, sabrá Dios. Si hoy tienes 60, pues bueno, si viviste algo fuerte a los 40. Entonces, es como aquellas personas, yo mismo llegué a vivir eso. Yo decía, pero yo me acuerdo que de chamaco era bien aventado, valiente, todo me salía bien y lo que no me salía bien encontraba la forma de resolverlo, pero después de un tiempo como que eso se fue perdiendo. Entonces yo mismo me lo planteé. Fue por eso que me dediqué a estudiar todo esto del ser humano, del conducto humano y todo esto, y entendí esto. Muchas personas viven atrapadas en el pasado. Su cuerpo físico está aquí en la fecha de hoy, pero fragmentos de sus almas, alma significa psique, acuérdense, psique, fragmentos de su psicología, de su psique, de su alma, se quedó allá. Y si después vivieron otro evento, pues otro pedacito se quedó por allá. Por eso el tema de la recapitulación tolteca es fascinante, es algo maravilloso, una forma de sanar. El tema de ir con un curandero que nos cure del susto, ¿verdad? A integrar aquello que ocurrió y quedarnos con lo mejor, es algo que de verdad es importante que las personas hagan para recobrar esa fuerza. Es como, por ejemplo, antes de un trauma o de un evento difícil o doloroso, es como si tuvieras un reino próspero, disponible. Todo hay suficiente de todo. Pero después hay una invasión, hay violencia, hay caos, y después de eso es como si ese reino de prosperidad hubiese quedado congelado, ya no disponible. Entra la confusión porque tú dices, yo sé que puedo, yo sé que tengo esa capacidad, pero ahora no me atrevo. Ahora no sé, me entró el miedo, no sé. Tendríamos que evaluar, ¿verdad? La alimentación, el estrés, otros factores, pero esos recursos están en ti y puedes volverlos a retomar, puedes volver a permitir que estén disponibles para implementarlos en tu vida actual. Pero es importante la recapitulación, es importante que te avientes, que te atrevas a ir allá, a lo que alguna vez dolió, a lo que alguna vez fue casi insoportable, porque allá hay pedazos, fragmentos de tu alma, de tu psique, que están atrapados en el tiempo. Entonces yo te invito a que no me lo creas, a que investigues. Mira, investiga recapitulación tolteca. Investiga el lado psicológico de curar el susto. Si te quieres poner más científico, pues cómo funciona el trauma en las personas. Te vas a dar cuenta que es importante y lo mejor de todo es que tiene solución. Una reprogramación, una regresión terapéutica o hipnótica, una recapitulación, sentarte a escribir, aquel momento me pasó tal, 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 tal. Entonces vas a poder acceder a ese poder, porque ese poder está en ti, no está allá afuera, no está en ningún lado, no lo tiene nadie, está dentro de ti, pero está encarcelado, está atrapado en el tiempo. Y solamente tú y nadie más que tú es quien tiene las llaves, quien tiene la configuración para ir allá, a por tu reino, a por tus poderes, para poderlos implementar en el ahora. Es posible, investiga lo que te digo. Y bueno, dicho esto, gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar en mi canal, gracias por compartir, gracias por tu like. Y pues nada, seguiré compartiendo temas conforme se me vayan ocurriendo. Esto me llegó hace un ratillo y dije, creo que ese es un tema importante, porque la gente solamente se deprime y empieza a medicarse, la gente solamente se siente sin energía y empieza a
a distraerse en los placeres instantáneos como el alcohol, las drogas, el sexo. Si tú quieres recuperar tu poder, estar en tu centro, activar esa magia interior, bueno, pues ya sabes, este es un, un- algo muy importante en todo mago, en todo alquimista, en toda persona que esté actualmente decidida a querer retomar todo su potencial. No me lo creas, investigalo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.